Hola, ¿qué tal? Otro episodio de Sharing, compartiendo testimonios de vidas y el día de hoy realmente me siento muy feliz porque nos acompaña Quique Delgado, que soy seguidor, soy un follower de él en cuestión de que es un crack en el diseño y sobre todo, bueno, más adelante, ¿para qué les cuento? Más adelante nos va a explicar quién es Quique. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme y bueno, pues a compartir en este espacio que has creado. Gracias. Oye, Kiki, la verdad eres muy inspirador. Te conocí en algunos proyectos que de hecho aquí un hermano de la iglesia vivió un campamento. Pero cuéntame, ¿quién es Quique? ¿Eres casado? ¿A qué te dedicas? Para que todo lo que nos escuchan te conozcan mucho mejor. Bueno, a ver, carta de presentación, creo que tengo muchas. Pero bueno, soy mexicano, tengo 28 años, soy diseñador industrial y desde hace más o menos 9 o tal vez 10 años trabajo a tiempo completo en lo que yo llamo misión creativa permanente. Empezó, siendo muy sincero, empezó como un juego. No tanto como un juego que no lo tomara en serio, sino más bien en el sentido que después de algunos años, bueno, durante años de apostolado en movimientos juveniles, después de experiencias como muy fundantes respecto a lo que yo quería ofrecerle al Señor con mi vida, con mi talento, con mi vocación, con mi ser. Yo decía, bueno, pues ¿qué hago con estos gustos, pasiones, emociones que yo siento? Que no hay tantos referentes o no hay tanto de dónde agarrarme, de dónde aprender. Y yo decía, bueno, ¿será que el Señor me pide que deje esto y me invente otra vida o haga otra cosa? ¿O será que el Señor me pide tomar mi vida y ofrecerla a los demás? Y entonces, bueno, empecé, como te decía, medio jugando a ser consultor freelance de diseño y de comunicaciones para organizaciones religiosas. Creo que fue muy impulsada esta moción por la Jornada Mundial de Brasil. Tuve la gracia de poder estar allá y me sorprendió mucho la forma en la que muchas organizaciones, apostolados, voluntariados o incluso empresas comunicaban la fe con tanta claridad y con tanta visión de lo que el diseño significa y el valor que aporta para la comunicación en general. O sea, creo que si en México el diseño va avanzando y va ganando terreno a nivel secular, creo que en la iglesia todavía tenemos mucho que aprender. Y entonces, bueno, pues motivado por esta realidad de la iglesia brasileña, dije, bueno, pues si ellos pueden, también nosotros, y si algunos amigos pudieron, pues yo también. Entonces, como jugando, empecé comunicando como una agencia cuando en realidad era yo solo, pero lo maravilloso fue que a nivel vocacional, algo que me gusta mucho compartir, es algo que no es nuevo, pero cuando se fusiona, más bien cuando convergen las necesidades de las personas con tu pasión, con tu talento, esa zona como dorada que se pone en el medio, yo creo, y lo he confirmado de muchas maneras, que ahí está un punto clave para entender quiénes somos y cuál es nuestra vocación para servir a los demás. Pues esto coincidió tal cual, o sea, en la realidad de la iglesia mexicana, latinoamericana, y ahorita hablaré un poco de la iglesia universal. Esta necesidad era muy latente y sigue siendo muy latente, la necesidad de profesionales de la creatividad, no solo de la comunicación, sino específicamente del diseño y de la innovación. Y era algo que me despertaba y me sigue despertando todas las mañanas, me sigue despertando mucho fuego en el corazón. Y entonces, de manera muy ingenua, empecé este camino de servicio. Y digo ingenua porque no solamente hace falta una buena voluntad como para hacer los planes de Dios en nuestra vida. Por supuesto, del lado de la fe es necesaria cosas que ya sabemos, confianza, abandono, una vida de oración, etcétera. Pero eso creo que mucha gente ya lo tendrá marcado o lo entenderá ya sea en la vida o en la teoría. Pero a nivel de un servicio, dice San Juan María Vianney, que es necesario hacer bien el bien que hacemos. Y para entender esto yo tuve que profundizar más en mis carencias, tuve que conocerme más como persona, como profesional. Y bueno, me preguntabas quién era y por eso es tan profunda esa respuesta, porque ha sido la búsqueda de estos 7, 8, 9, no sé ni cuántos años son,
de ir buscándome, de ir dejando que la mirada de Dios también me ayude a mí mismo a verme con más autenticidad, para poder servir también desde lo que realmente soy. Oye, Quique, ¿eres de una familia religiosa o cómo fue tu primer encuentro que dijiste, ah, caray, sí existe Dios? ¿Cómo fue tu primer encuentro? ¿Si fue alguna pastoral juvenil, algún movimiento? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía 16 años, eso es como contar una historia de amor, ¿no? 16 años. Y sí, mi familia siempre ha sido cercana a la iglesia, pero es curioso porque del lado de mi papá, como que tengo una línea, digamos, muy católicos de siempre. Del lado de mi mamá, todo lo contrario, más bien como una conversión de parte de mi mamá y una búsqueda por entender exactamente qué era esto de la iglesia católica. Mis hermanos y yo nacimos y bueno, fuimos bautizados y crecimos educados en la fe católica, pero siempre más desde pues como un estilo más como de tradición o de estar, ¿sabes? Como de no fallar o de no faltar. Y bueno, justo a esta edad, mi mamá, como que en esta búsqueda de ella, bueno, ella tiene muchos años de vida como en esta exploración y conocimiento de su fe y también como de explorando como las imágenes de Dios, etcétera. Nos acerca a ella muy a la fuerza, como a veces pasa en esas edades, muy a la fuerza a una experiencia de pasto juvenil de una parroquia. O sea, como que yo sigo creyendo que la vida de las comunidades parroquiales sigue siendo muy, 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 muy importante para la evangelización. Y entonces ahí, en esa experiencia, pues obviamente muy dinámica, con experiencias muy diversas entre lo lúdico, entre la oración, entre lo formativo, entre lo comunitario. Yo recuerdo que en ese momento de mi vida, estaba en preparatoria, estaba en el colegio, y algo de lo más significativo para mí para experimentar el amor de Cristo tenía que ver con mi familia y con las amistades. En una sola palabra, tenía que ver con las relaciones importantes en mi vida. Entonces, encontrar a Jesús como alguien también se quería relacionar conmigo de una manera nueva, de una manera plena, de una manera libre, de una manera amorosa. Creo que fue, ahora que lo cuento como en resumen, creo que fue lo que me detonó querer conocerle más, querer no moverme de ahí, y empezar este camino de su mano. Wow. Oye, Quique, como dije al principio y como lo estabas compartiendo en la parte como introductoria, pues eres diseñador, o sea, tu Instagram tiene un estilo muy peculiar. Dime qué haces con el diseño, qué haces para proyectar también la parte de Dios. No sé si estoy bien con mi pregunta, o sea, ¿cómo haces ese vínculo de diseño y que también proyecte algo de Dios? Porque sinceramente yo así lo veo, bueno, esa es mi opinión muy personal. Veo algo de ti, veo algo que publicas, pero yo sé que es algo de diseño por paletas de colores, lo que tú digas, pero también hay algo que dice de Dios, ¿no? ¿Cómo haces ese vínculo? Bueno, a ver, algo curioso es que aunque mucho de lo que hago termina siendo algo visual o termina siendo comunicación visual, yo de carrera no soy comunicador visual ni diseñador gráfico ni nada. Yo hice una especialidad en diseño de experiencias y negocios, que es entender como todo el proceso emocional y experiencial detrás de un servicio, de un producto, de una experiencia. Y entonces siempre me ha gustado mucho conceptualizar, cosa que es como una rama del diseño que creo que es fundamental como para traducir justamente lenguajes. Creo que en tema de diseño evangelizador eso es crucial, saber traducir lenguajes de valores, lenguajes de, no sé, verdades a lo mejor universales o creencias como muy arraigadas nuestras, o incluso propuestas de estilos de vida desde el estilo de Jesús. Creo que hoy el mundo, y desde hace 7 años yo lo veía así, y hoy gracias a Dios como que cada vez más confirmo que es un camino y una necesidad de traducir en nuevos símbolos y con nuevos lenguajes lo que ya hemos recibido, pues como dice la palabra, en vasijas de barro. Entonces ese tesoro, desafortunadamente o afortunadamente, no sé exactamente si es favorable o no, pero bueno, la realidad es que ese tesoro que hemos recibido, que es la buena nueva,
hoy el mundo tiene tantos estímulos de todo tipo que es difícil que perciba un tesoro en esto que hemos recibido. Entonces, de nada sirve intentar impregnar o imponer a la gente un tesoro que no quieren disfrutar. Me refiero como a tantas verdades universales, ¿no? Sí. Entonces, creo que el trabajo de los artistas, de los creativos, de los arquitectos, de cualquier persona que sea un traductor cultural, es crear nuevos lenguajes que la gente sí le resulten relevantes, no por la increíble calidad o no por la increíble belleza, sino porque sean identificables con su propia vida. Entonces, para mí es conceptualización, es entender exactamente qué emociones, experiencias y valores son necesarios traducir, y ahora sí, desde el diseño, hacer como estos puentes entre el mensaje y a quien se lo quieres entregar. Y obviamente para crear estos puentes es necesario conocer mucho pues a quién se lo vas a comunicar. Dice, si no me equivoco, una jesuita que admiro mucho, que se llama Teilhard de Chardin, que para quien sabe contemplar y quien sabe mirar, en el mundo nada es profano. Y me gusta mucho esta idea porque muchos colegas diseñadores católicos o en general evangelizadores muchas veces tienen como el entendido de que para diseñar cosas que tengan que ver con Dios hay que referenciarnos en cosas que tengan que ver con Dios, y yo creo que no hay nada más equivocado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la iglesia a veces reciclamos tanto los procesos, las ideas, los estilos y todo, que al final no pescamos más allá de lo que ya está pescado. Entonces estamos inspirándonos en quienes ya llevan un camino como en la iglesia y no miramos el mundo. Y al no mirar el mundo no entendemos a quiénes les queremos hablar. Entonces, cuando tú me dices cómo lo haces o qué haces, cuál es como tu proceso, etcétera, trato de estar, como diría Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante al mundo. Me gusta mucho, mucho, mucho la mundanidad. Me gusta mucho consumir cultura, descubrir arte, entender tendencias de consumo y mirar literalmente la realidad que nos rodea. De repente me da mucha risa cómo muchas cosas están muy satanizadas en la cultura y no nos damos cuenta que justamente en la realidad está Cristo presente y tenemos por fe esa convicción de que el Espíritu está en medio de nosotros, y en la misma cultura que a veces es tan contrastante, siempre tenemos la posibilidad de encontrar signos del Espíritu. Hace poco leía que hoy en tantos movimientos de búsqueda de justicia, de reivindicación de dignidad, que si de las mujeres, que si de tantas comunidades vulnerables, en todo eso, aunque no veamos explícitamente, digamos, imágenes de Dios, en realidad sí está. O sea, en todas esas búsquedas de verdad, de belleza y de bondad legítima, siempre encontraremos signos del Espíritu. Entonces, bueno, lo que hago yo, ya en conclusión, es mucha contemplación de la realidad, aprendizaje constante. Creo que el enemigo número uno de la creatividad es el ego. Entonces, creer que ya lo sabemos, que ya sabemos hacer o que ya tenemos un estilo super cool es un gran enemigo. Y sobre todo cuando trabajamos con diferentes marcas que por supuesto tienen diferentes voces. Yo actualmente trabajo con la Fundación Yucat en Alemania, que es una organización global que trabaja con documentos oficiales de la doctrina social de la Iglesia, de catecismo también de la Iglesia Católica, la Biblia y algunos libros informativos para sacramentos. Y es muy curioso porque incluso en formación sacramental no todos los países tienen las mismas formas de atender eso. Entonces hace un desafío muy bonito poder entender no solo los matices culturales que la Iglesia tiene en otras partes del mundo, sino también entender cómo nos acercamos a los sacramentos y cómo nos acercamos en general a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda del servicio y el amor, etc. Cosa que, por ejemplo, es muy diferente al Dicasterio de Comunicación del Vaticano, con el que también estoy colaborando actualmente. Este año fui seleccionado a participar como un consultor joven de un programa de comunicación de la fe en el mundo digital. Pues estas dos marcas, por ejemplo, son completamente para explorarlas desde una perspectiva global. Pero acá en México, bueno, en Latinoamérica, coordino y hago como la dirección creativa de una comunidad llamada Technibac, que literalmente a través de la creatividad del diseño no es el fin, sino el medio. Buscamos
pues acompañar jóvenes adultos que están buscando unidad, esperanza y pues, en el fondo volver, ¿no? Como a las cosas esenciales. Mencioné estas 3 marcas y además hago consultoría, proyectos siempre con tintes religiosos, porque es importante que entendamos quién habla, o sea, qué marca o qué institución o qué personalidad es la que está emitiendo un mensaje y a quién lo dirige. Yo no puedo comunicar lo mismo desde Tecnivac que desde Yucat o desde el Vaticano o desde marcas, no sé, de cantantes católicos, así. Cuando entendemos quién habla o quiénes somos, a quién nos dirigimos, podemos empezar a trazar estos puentes ya traducidos a color, a tipografías, a un montón de elementos muy técnicos. Pero mi comentario final respecto a los cómo y a los procesos creativos es que el buen diseño y en general cualquier cosa creativa que esté hecha con calidad puede no tener una cruz, puede no tener un texto bíblico, puede no tener una frase de un santo, y si algo es bello será seductor, y si algo es seductor desde lo genuino, ahí podemos encontrar también signos de esperanza. Una idea final es que pues ante un mundo tan relativista respecto a la bondad y respecto a la verdad, creo que podemos anclarnos en la belleza como algo que no es subjetivo. La belleza siempre será objetiva, y aunque veamos cosas que no sean, como lo decía, directamente inspiradas en el Evangelio, dicen por ahí, también un autor que me gusta mucho, que Dios ha escondido la bondad en la belleza. Entonces, por eso es, creo que un arma súper estratégica para inculturarnos y para hablar al mundo que nos toca vivir. Oye, Quique, ¿y cómo manejas? Bueno, ¿te consideras como un diseñador? Sí, ¿verdad? ¿Cómo sería la espiritualidad de un diseñador? O sea, tú manejas, por ejemplo, meditas, haces oración. ¿Cómo sería, por ejemplo, un día de Quique, un diseñador, tu rutina? ¿Cómo sería? O cómo es, mejor dicho. Qué chistoso. Mira, creo que sí son muy saludables las rutinas y son muy necesarias. Pero yo algo que he descubierto y me ha costado un montón, de verdad que no quiero decir esto aquí con cara de experto ni gurú. Algo que he descubierto es que, bueno, les recomiendo un libro muy bueno para quienes tengan curiosidades en hacer camino espiritual desde la creatividad. Hay un libro que se llama El Camino del Artista, que literalmente es un bestseller que se considera la Biblia de los creativos. Órale. Y es tal cual un camino espiritual, es como, sí, tal cual, como un journaling para creativos. Y bueno, una de tantas cosas que he descubierto es que la creatividad no es empaquetable. Y cuando pretendemos controlar nuestra creatividad y sistematizarla, ya le estamos dando al traste. Y te lo digo, eso sí, con experiencia de mucha frustración, porque cuando he intentado, cuando he pretendido entender cómo opera mi creatividad y trato de meterla en cajones de lunes me levanto a esta hora y después hago esta lectura y después hago esta cosa y después entro a una videollamada y después al paso de 3-4 días o se aguanto 1 o 2 semanas, experimento como mucha sequía y eso creo que es la palabra, mucha sequía de productividad creativa. Y creo que es importante que en este autoconocimiento del que también hemos platicado un poquito, que te he compartido, pues reconozcamos eso, que este llamado y esta identidad creativa, a ver, no somos tampoco aquí la última coca del desierto o algo, una especie sobrenatural, no, pero simplemente nuestra concentración y nuestra forma de servir no puede ser tan sistemática. Estoy seguro que habrá gente que nos esté escuchando, e incluso hay algunos autores que no están de acuerdo con esto que digo, pero sí es necesario dejar respirar la creatividad y tener procesos más flexibles. O sea, no digo que hay que vivir en el desorden, eso no. Más bien hay que vivir en una flexibilidad constante para entender la invitación diaria y el propósito como diario en la fotografía grande, ¿sabes? Entonces, cosas que sí hago siempre. Trato de comer muy bien. Eso parece que no tiene tanto que ver con la creatividad, pero es muy importante. Sí. Trato de comer lo mejor que puedo. Me gusta la meditación, específicamente de la imaginación contemplativa. Los martes participo en un grupo, es virtual, pero bueno, lo conocí en la pandemia y me ha acompañado y lo disfruto mucho.
Y básicamente es con método ignaciano, como poder hacer contemplaciones desde la imaginación, pero que desde esa misma imaginación tú puedas pues, literalmente estimular tu capacidad de ver otros mundos. Y esta imaginación contemplativa creo que también cultiva mucho otra cosa muy bonita que recién descubrí, que es también esta imaginación profética. Como que Wow. es algo lindo que literalmente fue de este año de la pandemia. Y esencialmente hay dos cosas que creo que pueden ser, pueden ayudar a identificar a muchos creativos que están buscando hacer un camino con esto. Uno es que los creativos y los profetas compartimos el hecho de que soñamos con otras realidades posibles. O sea, cuando un profeta y cuando un creativo no está cómodo con la realidad por algo tan simple como no me gusta el cartel del retiro que hicieron, o la playera, o la comunicación, o la página de Facebook, o lo que sea, y cosas también un poco más trascendentes. Y no solamente nos quejamos o señalamos, sino que proponemos nuevas formas de construir el reino. Ahí estamos como viviendo profundamente nuestra identidad de creativos y profetas. Y bueno, por supuesto también la posibilidad de que esta proposición también sea una denuncia activa. Pues básicamente es lo mismo, aunque no quedarnos solo en la queja, sino proponer. Bueno, me gusta mucho esta práctica que tiene que ver mucho con silencio, tiene mucho que ver con no asustarnos del silencio y de lo que nos habita, al contrario, como estimularlo y dejar que florezca todo aquello que parezca interrupción o que parezca distracción. También ahí encontrar a Dios también. Creo que es esencial para mí la comunidad. Entonces, trato de no soltar, dejarme acompañar y el acompañar bien a otras personas en la vida, o sea, ni siquiera como un proceso como muy elevado, sino simplemente tener con quien compartir la vida, y en eso con los Take Me Backers siempre creamos espacios y tratamos de conservar espacios para encontrarnos, para compartir, para orar juntos. ¿Y qué más? Me gusta mucho la lectura, me gusta un montón utilizar mi Instagram y mi Pinterest como medios de inspiración, como ventanas al mundo. Me gusta mucho comprar revistas, películas, me gusta mucho la moda. Y no sé, como que todo trato de que siempre sean ventanas para entenderme a mí y entender a Dios y a lo que me rodea. Wow. Hablando de moda, tienes buenos outfits, ¿eh? Sí, he visto que, que en esa parte sí eres muy bueno también. Oye, Quique, ¿y cómo te ves por todo lo que hemos estado viendo, esta pandemia que como que está tardando? Unos dicen que vamos a vivir todo el tiempo hasta que haya una solución, que es tardado, pero ¿cómo te ves tú, Quique, de aquí a 10 años? ¿Cuál ha sido alguna idea, un proyecto que quieres hacer o que ya vas a terminar de hacer en esos 10 años? ¿Cómo te ves tú con todos tus proyectos y tu trabajo? Pues no sé, tal vez sea rara mi respuesta, pero en 10 años lo único que puedo tener seguro es que Dios va a estar ahí. Y me veo seguramente siendo amado, probablemente batallando también con mi capacidad de amar, pero sí, o sea, creo que lo que veo y lo que me da esperanza para tener un puente entre el presente y el futuro es que Dios estará ahí, seguramente me sostendrá, seguramente será igual o más, bueno, igual de providente como ha sido en estos años que ya pasaron, con mis proyectos, con mis sueños. Algo que siempre me ha dejado positivamente frustrado es que mis proyectos siempre son un chiste para Dios. O sea, como que siempre mis sueños, cuando yo creo que le pongo la canasta muy alta, es curioso porque cuando hacemos algo realmente desde el desinterés, desde la libertad, creo que el Señor siempre da manos llenas y nos rebasa y nos trasciende. Creo que ahora que estoy en este programa del dicasterio, hace más o menos un mes, tuve la oportunidad de estar en Roma y conocer al Papa y conocer a personas maravillosas. Mucha gente, cuando volví, me preguntaban esto: ¿tú te veías en esta edad de tu vida como haciendo esto? ¿No? O sea,
creo que en sueños hay cosas que de verdad, lo digo con mucha sinceridad y sin afán de que suene como una falsa humildad, de verdad que es como hasta como una vergüenza de cara a Dios, decir, tal vez mejor ya voy a dejar de soñar, porque verdaderamente cualquier cosa que yo he planteado para Él ha sido algo muy volátil. Y creo que esto es algo bonito porque no es saludable para ningún alma anclar el corazón en los proyectos. Sí. Al final, el fruto que damos, pues no es algo que nosotros decidamos o no es algo que nosotros podamos contener. Yo siempre soy como muy partidario de esto que te decía, ¿no? Como la formación, la calidad, hacer las cosas bien. Pero que está alineado a darle gloria a Dios, porque si nos enfocamos más en las cosas y en los métodos y los medios para lograr construir el reino, yo lo he vivido, es muy fácil que nos perdamos y que perdamos el rumbo. Entonces, en 10 años no tengo ni idea de qué voy a estar haciendo. Por supuesto que no te voy a mentir, hay muchas veces que sí entra mucha ansiedad, es decir, en el plano profesional, en el plano económico, en el plano pues tal cual de santificación. Lo que hago ahorita ya me está acercando a lo que necesitaré, pues ni siquiera en 10 años, pienso mucho, lo que hago ahorita me está acercando al cielo y a veces sí me gana mucho la ansiedad. Entonces por eso prefiero no pensar, pero lo hago mucho y no por voluntad, o sea, porque somos humanos y es, sobre todo en tiempos tan inciertos como estos, Sí. una tentación muy humana que ni siquiera condeno. Una tentación muy humana es buscar de dónde agarrarnos, ¿no? O sea, como decir, a ver, pues voy a ir invirtiendo por acá, voy a ir ahorrando, voy a ir construyendo esta plataforma para que... Y al final, cuando haces el balance general y ves que tus activos y tus pasivos y tus debilidades y tus aciertos, todo, al final, si el balance sale en números positivos siempre, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro mérito, siempre el Señor saca gracia y saca vida de donde nosotros no podríamos entender cómo se obtuvo. Entonces, bueno, pues de ideas tengo un montón, sueños sí tengo un montón, pero de verdad que prefiero, por experiencia, rendirme, ponerlas en manos de Él, porque al final, pues, lo digo hasta con coraje, al final hace lo que quiere con nosotros y qué bueno que sea así. Sí, Dios es muy sorpresivo. Ya para terminar, mi estimado Quique, ¿qué podrías decirle a estos chicos que pues son diseñadores o están encargados de algún grupo juvenil y que de repente igual se frustran porque no tienen los mismos gustos los coordinadores o porque lo que ellos ven de manera en el enfoque diseño y los demás no lo ven así o que, en fin, tú qué como herramientas, algunos tips que le darías a ellos que están comenzando sus primeros pininos en esa parte del diseño? Bueno, vienen muchas ideas a mi mente, a ver, trataré de ser breve y conciso. Me gustan mucho los 10 puntos del buen diseño de Dieter Rams, es un diseñador alemán. Hay muchos diseñadores que no los conocen, hay hasta documentales de eso, entonces se los dejo de tarea, no voy a mencionar los 10 puntos. Busquen los 10 puntos del buen diseño. Uno de ellos, por ejemplo, solo voy a spoilear dice que el buen diseño es atemporal. Muchas veces creamos cosas solo para momentos muy efímeros y sobre todo si diseñamos cosas para la eternidad, pues literalmente tenemos que buscar ser más relevantes en más tiempo y no en periodos muy cortos, pero bueno, investiguenlos y eso les va a servir mucho. 1, eso es eso, 10 puntos de buen diseño de Dieter Rams. 2, escuché una vez a Jorge Diego Etienne, que es un diseñador industrial mexicano muy bueno. No sé si la frase es de él, pero bueno, yo se lo escuché a él, que decía, sé tan bueno que no te puedan ignorar. Y eso pues, se podría escuchar a nivel de cultura de iglesia como algo muy egocéntrico, sí. Pero creo que si tenemos muy claro a quién le servimos y asumimos nuestra vocación de creativos y profetas, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad hacer bien lo que estamos llamados a hacer. Entonces creo que algo innegociable sería dejen de pactar con la mediocridad interior, porque a veces
ponemos pretextos de que el coordinador o el padrecito o el obispo o quien esté al cargo no me deja o no le gustó. Y entonces como creativos pactamos con la mediocridad para hacer un montón de cosas irrelevantes, intrascendentes y que no mueven a la iglesia y sobre todo a las personas, que dicen el cuerpo de Cristo, hacia nuevos futuros posibles, por supuesto llenos de más amor, de más creatividad, de más libertad y todos los valores que el Señor nos propone. Entonces, es algo que yo he vivido con mucho asombro y siempre trascendiendo mis capacidades y como decía, mis sueños. Pero hoy veo con demasiada ilusión que lo que hace 17, 8, 9 años para mí era un sueño muy grande que la iglesia tuviera una conversión creativa para comunicar, que por supuesto tuve mis struggles aquí en mi diócesis y que una vez hasta me vetaron y que un montón de cosas. Para mí es muy fuerte decir, bueno, el trabajo constante, la disciplina, la búsqueda, el autoconocimiento y sobre todo, la gracia de Dios en esta vocación que yo he recibido me ha permitido que hoy este talento sea tan bueno, y lo repito, no por mí, que no ha sido ignorado ahora por la Iglesia Universal, específicamente en el Vaticano. Entonces, yo esto creo que si me motivó, si acepté la invitación, además que me gusta compartir, pero si lo acepté es porque yo he estado orando mucho en cómo puedo contribuir, porque al final no es una obra mía, cómo puedo contribuir y colaborar con el Espíritu para sembrar más vocaciones creativas. Y pensaba en este año cómo comunico que el Vaticano está haciendo esto, porque es histórico que abra las puertas y que escucha jóvenes y que escucha laicos. Y decía, bueno, Señor, tú sabrás cómo hacer esta invitación tuya a otros, y por eso agradezco tanto este espacio, porque sí tengo mucha, no sé, fuego en el corazón para decirles a otras nuevas generaciones que se avienten a hacer las cosas bien. Y creo que la última cosa que diría a estos nuevos creativos que están buscando hacer un camino en esto es: no pidan permiso. Si quieren hacer algo trascendente y relevante, creo que en estos 7, 8 años, incluso a clientes que tenían un proyecto claro, un objetivo claro y que literalmente estaban pagando por un servicio, al final sea algo muy apostólico y de voluntariado. Y yo sé que muchas cosas funcionan y se construyen así. Sea algo muy profesional y muy serio, desde un trabajo de freelance o una agencia o lo que sea. Pero al final, si tú tienes el regalo y el talento para hacer esto profesionalmente, nadie mejor que tú sabe cómo hacer estas cosas. Si tuviéramos que reformar cosas, no sé, catequéticas o teológicas así, no eres el indicado. Y aunque a veces nos gusta meter la cuchara, a lo mejor ese no es nuestro camino, pero en la comunicación del Señor, si tú eres el único, la única de tu comunidad, de tu parroquia, de tu empresa, de tu organización, que sabe hacer esto, es necesario que con determinación propongas estos nuevos caminos desde una conciencia que tú eres quien lo tiene que hacer. Si de repente alguien te dice algo como auméntale más acá, auméntale más diseño o así, es necesario que con profesionalismo justifiques por qué haces lo que haces y que con resultados fríos, es decir, con estadísticas, con números, con demostraciones de cómo esa conversión creativa es posible, vayas también como encontrando, digamos, tu lugar en la mesa. Entonces, creo que son las cosas que podría decirles. Excelente, Quique, pues te agradezco muchísimo, que Dios te siga bendiciendo en lo que estás haciendo, que Dios te siga inspirando mucho más para que también los demás pues también se inspiren, ¿no? De todo lo que Dios te ha dado a ti.